Ahora las palabras del presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Nelson Huarache. La concurrencia en general. A nombre de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, damos nuestras más sentidas condolencias a la familia Villegas, un hermano, un ejemplo de vida para nuestro país, para todos los bolivianos y bolivianas, parte a la mejor vida. Sabemos todos los bolivianos y bolivianas de su ejemplo, de su rectitud, de su amplia capacidad, de nuestro compañero Carlos, que el día de hoy nos deja. Pero siempre todos los bolivianos que hemos llegado a conocerlo a él, nuestra más grandeza de admiración, y sabemos también que desde allá va a seguir iluminando sabiduría para toda su familia y para el país. Muchas gracias. La Asamblea Departamental de La Paz también presente, siendo presentes sus condolencias a la familia de Carlos Villegas. No quiero aumentar la tristeza, sino quiero recordarlo con alegría. Con la alegría, la vida y la pasión que él nos transmitió desde años atrás. Carlos Villegas pertenece a una generación de profesores universitarios que vivió el derrumbe de las ideologías, de los compromisos tras la derrota del movimiento obrero el año 1985-86. Pertenece a una generación comprometido con el pueblo, pero que en esos tiempos vivió la derrota. Muchos de la generación de Carlos se fueron al otro lado. Enterraron armas, enterraron ideas, enterraron sueños y se pasaron a ser funcionarios del neoliberalismo, a adornarlo, a defenderlo. Carlos no. Carlos y otros pocos intelectuales de clase media acompañaron, a veces en silencio, a veces con una reflexión, a veces con un seminario, lo que por los intersticios de la sociedad, el movimiento cocalero, el movimiento indígena, el movimiento campesino y el movimiento obrero comenzaron a hacer en los años fines de los 80 y principios de los 90. Carlos se refugió en la cátedra, en la universidad, profesor universitario. Eran poquísimos los que hablaban de soberanía, los que hablaban de planificación, los que hablaban de otra manera de llevar adelante la producción de la riqueza. Puedo contar con los dedos de mi mano los profesores en las universidades públicas que se animaban a mantener las banderas de la lucha y la búsqueda de acercamiento a los movimientos sociales que gradualmente iban surgiendo, defendiendo los intereses de la patria, fines de los 80 y todos los 90. Mientras que en la cátedra universitaria y académica predominaba las lecturas privatizadoras, el llamado management y los famosos Chicago Boys, que traían todo su recetario, Carlos y unos cuantos profesores en la universidad mantenían en pie una otra lectura del país, que era posible otro destino, que era posible otra manera de hacer economía. Carlos, después de la cátedra, asumió la conducción del posgrado de la UNSA, el CIDES. Y a partir de la conducción de Carlos en el CIDES, silenciosamente Carlos logró ir estructurando pequeños núcleos de intelectuales comprometidos, de economistas, de sociólogos,
de abogados que tenían otra mirada del país. Mientras nuestro presidente Evo iba caminando por los caminos en defensa de la soberanía, mientras los maestros salían a las calles para defender la educación gratuita, un puñado muy pequeño de profesores universitarios, como Carlos, iba haciendo su esfuerzo desde la academia para ir construyendo una otra mirada, un otro destino, una otra manera de entender el país. Desde el posgrado de la UMSA, del CIDES, presidente Evo, muchos de los que ahora son ministros tuyos, o que han sido ministros, o que han sido viceministros, han sido formados. Han sido formados en esta concepción que Carlos intentó introducir, de que había que superar el neoliberalismo y había que reivindicar la recuperación de nuestros recursos naturales. En los años 2000, el compañero Carlos fue invitado varias veces a reuniones con el entonces diputado Evo Morales. Fue invitado a dar charlas sobre la economía, crítica al neoliberalismo y lo que podría ser una otra economía. En esos años Carlos escribió un libro memorable, que ahora es un libro clásico, sobre el sector de los hidrocarburos en Bolivia. Todos los estudiantes que teníamos una concepción de izquierda, presidente, andábamos con el librito verde, me acuerdo el color. Le estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, 2003. Ese libro sacó 3 ediciones, si no me equivoco, 3 ediciones. Y era un texto clave para entender todo el saqueo que había producido el neoliberalismo. Y estaban los datos, era un trabajo de investigación de Carlos, y se convirtió en una especie de Biblia de los alumnos que desde esos momentos, año 2000, 2001, 2002, 2003, nos resistíamos a la privatización de los recursos públicos. Carlos se acercó a colaborar cuando el presidente Evo fue candidato presidencial por primera vez, el año 2002. Se acercó a colaborar con otro grupo de intelectuales, de lo que entonces fue un pequeño programa de gobierno muy superficial, pero ya delineaba lo que tendríamos que luego proponer después. Vino la guerra del gas, y en el debate académico, universitario de los intelectuales estaba la perspectiva de qué hacer. Y yo me acuerdo que en un debate que tuvimos, nos entrevistaron en el periódico Pulso, salió un semanario Pulso de entonces, nos entrevistaron a Carlos y a mí. Yo estaba para entonces, había salido de la cárcel y estábamos como analistas políticos en un programa, y ahí con Carlos, pasandito la guerra del gas, que había planteado que no se vendiera el gas a Chile, comenzamos a hablar de que había que nacionalizar. Era difícil levantar la palabra nacionalizar. El miedo que nos habían introducido entonces era de que no iba a haber dinero, que no iba a haber recursos, que se iban a bloquear los mercados, que no iba a haber tecnología, que no teníamos gente capaz, que nuestros profesionales no estaban formados, que no estaban preparados, y que nacionalizar iba a ser una locura. Vino la campaña del 2005, se adelantaron las elecciones, y me acuerdo, presidente Evo, lo conversamos con usted, hasta entonces Carlitos Villegas, nuestro Carlitos, le decíamos de mucho cariño, se había acercado, pero más en términos académicos. Y es el año 2005, cuando usted lo invita, que públicamente en la casa de campaña aparece Carlos Villegas, con Luis Arce, con el compañero Buduán, con el compañero que se ha ido al BID de Fernando Larrazábal. Por primera vez dan la cara junto a los indios, una intelectualidad que había estado viviendo un poco marginalmente, asume y da la cara junto al presidente Evo, y en el mes de noviembre, Carlos Villegas con sus Choquiago Boys, se pone alrededor del presidente Evo y dicen: aquí está la clase media, aquí estamos los intelectuales, te acompañamos, compañero Evo. Fue un momento de quiebre político para Carlos. Hasta entonces él tenía posiciones de izquierda,
pero las mantenía en el ámbito de la academia. El 2005 para él es un salto de su responsabilidad, de su compromiso. Y con el equipo de Carlos Villegas y otros hermanos de distintos sectores elaboramos el primer documentito con la foto del presidente, me acuerdo, respecto al plan de gobierno. Que lo que hace Carlos es recopilar los aportes de otras comisiones en salud, en economía, en hidrocarburos, que habían ido haciendo propuestas y que fueron sistematizadas para presentarlos. Ganamos las elecciones, inmediatamente el presidente Evo nos instruye que hagamos el proceso de transición y Carlos va a ser uno de los que va a dirigir junto con otros compañeros de organizaciones sociales y de académicos la transición, es decir, ir a los ministerios, recuperar información, de tal manera que cuando el presidente Evo ya asuma el 22 de enero del 2006, se le puede informar al presidente Evo la cantidad de datos que se tenía respecto al funcionamiento del Estado. El presidente Evo vio en Carlos no solamente al intelectual comprometido, sino a una persona muy hábil para planificar y para sistematizar. Y es así que el 22 de enero, el 21 de enero en verdad, el 22, porque al día siguiente se posicionó el gabinete, el presidente Evo lo invita al compañero Carlos a hablar y lo invita a ser ministro, el primer ministro de planificación. De hecho, Carlos traía esa idea. Él se había peleado tanto contra el neoliberalismo y decía que una de las características del neoliberalismo era el libre mercado y su antítesis era la planificación. Frente al libre mercado, donde el que domina es el más poderoso, la obsesión de Carlos era hay que planificar la economía, hay que planificar el país. Entonces el presidente Evo dice, muy bien, compañero Carlos, usted que tiene esa voluntad, ese conocimiento, a levantar el primer ministerio de planificación. Compañero Carlos asume entonces, participa en el gabinete del presidente Evo con una tarea muy específica, el primer año en el tema de planificación. No nos va a acompañar en los primeros meses para definir la nacionalización. Si bien conocía Carlos temas de hidrocarburos, tenía que planificar la estructura económica. Y en el mes de febrero, marzo, abril, a la cabeza del presidente Evo y un grupo de otros académicos, ingenieros, técnicos, se va a definir las características de la nacionalización. Ustedes sufrieron, hoy sufren mucho, sufrieron antes por esos retazos de vida que tenía que entregar compañero Carlos por su patria y por su proceso. Pero yo les digo a ciencia cierta que eso quería Carlos, que eso lo hacía feliz, que para eso se había formado, que para eso se había preparado en la universidad, que eso había esperado 30 años de su vida, el poder ser protagonista de la historia para construir la dignidad de la patria. A los jóvenes hijos, a las dos niñas, a los dos jóvenes y a los jóvenes de IPFB, decirles que Carlos peleó, luchó y hasta el último minuto entregó su pensamiento y su acción por una patria mejor para ustedes, para una patria mejor para los jóvenes, para una patria mejor para los niños. Carlos Villegas simboliza el compromiso de una generación al servicio del movimiento popular, indígena y campesino. Significa la formación académica, profesional y los títulos y la academia para construir dignidad de la patria, para construir un mejor destino para los jóvenes. Lo hemos perdido a Carlos, de cuerpo, pero sus ideas, sus libros, sus acciones, su pasión, su compromiso y su entrega por esta nueva Bolivia, de jóvenes, del campo y la ciudad,
jóvenes obreros, jóvenes campesinos, jóvenes intelectuales, jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes, jóvenes comerciantes, jóvenes transportistas, jóvenes cooperativistas. Esa entrega ha de seguir viva. Y mientras veamos a jóvenes mirar orgullosos a su patria, mientras veamos a jóvenes caminar orgullosos y satisfechos en su patria, ahí está la obra de Carlos. En la sonrisa de la juventud está la obra de un Carlos Villegas que supo mostrarnos lo que es el deber de cualquier intelectual que merece ese nombre: servir a su pueblo, servir a su patria, servir a la historia de la revolución. Presidente Evo, yo despido a un amigo que estimé muchísimo, del que aprendí muchísimo, con el que reímos mucho, con el que discutíamos mucho. Algún día escribiríamos de las largas reuniones aquí en Palacio con usted para definir cada una de las tareas de IPFB. No es tiempo hoy, llegará otro momento. Pero quiero recordar a ese Carlos Villegas así, vigoroso, vital, comprometido, utilizando toda su capacidad intelectual para poner al servicio de su pueblo. Y no hay nada más digno, no hay nada más heroico, y es la coronación de cualquier intelectual del mundo entero, que usar su pensamiento para ponerla a disposición de un pueblo insurgente. Yo me voy con esa despedida de ese Carlos patriota, que si algún nombre podemos darle, presidente, es el arquitecto de IPFB. Es el arquitecto que levantó esta estructura institucional de nuestra querida IPFB, que supo cumplir bien las instrucciones presidenciales de la nacionalización y de la industrialización, y que con su intelectualidad le supo dar el armazón administrativo, académico, profesional, científico, para convertir directiva presidencial en instrumento y en procedimiento administrativo y de gestión. Siempre lo tendremos en mente, fue nuestro profesor, siempre lo recordaremos como nuestro profesor, pero ante todo mantendré la imagen de ese Carlitos alegre, riendo con nosotros, con usted, presidente, ahí en Palacio, para definir el destino de nuestro querido país. Vamos a tenerlo aquí a Carlos Villegas hasta el día de mañana, el cuerpo de Carlos Villegas. Está abierto Palacio, como siempre, a todo el pueblo boliviano. Las personas podrán venir cualquier rato, ahora, más tarde, en la noche, en la madrugada. Nuestro presidente ha instruido a los ministros, a los viceministros, a hacer también guardia al féretro del compañero Carlos hasta el día de mañana, por turnos, hasta las 9:30. A las 9:30 tendremos una misa de cuerpo presente, las palabras de nuestro presidente Evo de despedida a nuestro hermano compañero Carlos, y posteriormente estaremos acompañando el cuerpo de nuestro hermano hasta el cementerio donde la familia ha definido que queden sus restos mortales. Muchas gracias.